Allinchamusos kachunkupichus chimparimunku kay kanalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis wawalej llakasan. Kunyachankichis ña kay España suyumanta pachapararimsaykichis noqaypata sutimagi. Kunan aparimusaykichis kay takiy runa los Carcas nisqata imarayku suscriptor Bruno mañarimun kay takiy runasta chayman hina chantapis ñawripusaykichis uqyachayta tarini kay rapi es wikipedia.org nisqata kay takiy runa los Carcas nisqamanta. Chantapis qankuna aychapis yachankichis tukuy ima chayta qillqarimunkichismi chaskista hina chayman hina ñawranqanku tukuy. Kunan parlaris Castilla Cayupi runamasinchis. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al grupo Los Carcas a petición del suscriptor Bruno. Por él vamos a disfrutar una de sus canciones de estos artistas. Así también se los voy a leer la biografía para que ustedes se enteren quién es este grupo, porque hace mucho tiempo que no lo vemos y es bueno recordar quién es este grupo. Bueno, sin más que decir, voy a empezar a leer. Dice, Los Carcas es un conjunto de música folclórica originado en Capinota, Cochabamba, Bolivia. Fundado el 23 de junio de 1971 por los hermanos Wilson Hermosa, Gonzalo Hermosa, Castel Hermosa, Edgar Villarruel, alcanzaron popularidad nacional e internacional junto a los compositores Ulises Hermosa, Elmer Hermosa, Edgar Villarruel, Gastón Guardia y Guillermo Ponce. Ahí están Los Carcas, activos hasta la actualidad. El nombre significa carcas áspero sin afinar, así se sentía el grupo en sus comienzos. Buscaron establecer una comparación entre un instrumento sin ajustar y la situación inicial del conjunto musical. Historia. En principio los carcas surgió como una necesidad económica para sus integrantes, yendo de pueblo en pueblo tocando samba argentina, pues la música autóctona de Bolivia aún no tenía demasiada percusión. Sin embargo, poco a poco diversas peñas comenzaron a hacer énfasis en ritmos más propios del país como la cueca, huaño o bailecito, de compositores como Simeón Roncal, Gilberto Rojas o Teófilo Vargas. En estos años, cuando los Carcas toman parte en esa transformación, se forjan sus cimientos musicales que más tarde les darán éxito. Bueno, así se los he leído. Como ustedes si quieren profundizar en la biografía de los Carcas, ahí es muy amplio. Vamos a ir a ver el video ahora. El título del vídeo es No podré saber, y en quechua no podré saber, mana y achaita atinichu. Eso es lo que vamos a escuchar y como siempre lo que yo sienta entienda voy a comentarles. Así también les pido a todos mis hermanos bolivianos que comenten en la caja de comentarios todo lo que saben con respecto a los Carcas, a la canción, y aquellas personas que conocen también a los Carcas y no son de Bolivia también comenten. Noqanini llaqtamasqankuna uyarispa kay takiyta tukuy ima yachasqaykichista kay takiy runa los Carcas nisqamanta qallqarimuychis chaskita hina chayman hina pichush tinkuranqa kay videowan sumaq yachaywan riranqa. Kunan uyarina. Esta canción se decía tecno andino. Como han visto es la canción número 10, No podré saber. Aquellas personas que conozcan más de este álbum, comenten en la caja de comentarios, así para enterarnos un poquito más, porque lo que yo me acuerdo voy comentando, porque esta canción es muy raro que lo estén cantando desde aquella vez que sacaron este álbum, porque la verdad yo no he visto ni conciertos ni nada. Gracias al suscriptor Bruno lo estamos viendo. No ganin ni hasta más es que álbum ni suman hatun álbum may pichus kay chunka taki ni rimusan mana yachaita atinichu nispa chayta takirimusanku chantapni ni tecno andino nispa sutichakorqa chayman hina ichapish qankuna astawan yachankichis chayman hina qallqarimuychis marayku noqa yuyarikullasqayta nimusaykichis kunan uyarina.
Qué difícil es el amor. Normalmente hay amores cuando se termina, se tiene que marchar y hay que dejar ir, ¿no? Por mucho que nos duela. Y a veces cuando se van y vuelven, a veces ya es tarde. Eso es muy peligroso cuando dicen, dame un tiempo porque no estoy segura. Eso de dame un tiempo, piensan que es ir y volver mientras el otro sigue enamorado, pero a veces no es así. Es muy complicado el amor. Hoy en día, peor con todas las aplicaciones de parejas y de todo que ha aparecido, ya el amor es efímero, ya no es duradero. No sé si ustedes lo entienden de esa forma. Aparte de eso, pues los Carcas es un grupo que ya tiene la tercera generación, se puede decir, porque este es de la primera generación, que es Elmer y Gastón. Y la segunda generación es Angulo y Makoto Shishido, que es un japonés. Y la tercera generación ya es Gonzalo Jr. No sé si es él, no lo puedo identificar muy bien, pero es Gonzalo Jr., sí, que es el director de Chila Hatun, que es una familia de puros músicos que en la sangre la llevan la música, como se puede decir. No ganini llaqtamashis, kaytaki munakuymanta. Imaynatachus warmi uqharini. Mana munakuykichu kunan saqapillashqayki chanta waqtaq riqsini chaywan karisani chanta uqtaq ñak'aripi sunqu p'akisqa qhapakun. Chayman tiempoman kutimullanta warmi uqhari. Ma kusachu. Chayraykun nini kay munakuy ancha ch'ampayuq. Kunan astawan ch'ampayuq karisan imarayku kay redes sociales munakuymanta, uqllanakuymanta, tukuy imas tiyanmi. Chayman hina astawan manañam ñawpaq hinachu ni munakuypis ancha waqrasniyuq niyman. Hinallatata imaniyman kay Carcasmanta kuna yachankichis primera generación karisan kay Gastón y Elmer. Chanta segunda generación karisan Makoto y Angulo. Tercera generación karisan kay Gonzalo Junior nisun, ¿sí? Chay imagina paykuna sumaq ñawpaqman taskirinku kay takiwan tukuy suyusman ririnku kunan uyarikunallapan chay imagina nimusqaykita. Tras otro amor, no soy feliz al verte partir. Nunca imaginé que así terminará. El sangre de ahora no me ayudará. Otro amor, olvídame, será mejor. Para que vean, qué complicadito, ¿no? Y la canción lo dice tal como pasa en la vida real, tal como pasa, no hay inventos, no hay nada. Y como los digo, hoy en día está peor el amor. Está tan confuso que agarras la aplicación, me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta. Ay, sí me gusta. Tiqui, 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 tiqui. Me gusta, no me gusta. Y así, ¿no? Así es el amor. Y para el colmo, la otra persona a la que has dado tiki 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 tiki, esa otra persona también está dando tiki 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 a otras personas. ¿Mm? Y no saben si se van a querer o solamente están por algo, ya saben. Es complicado, ya el amor lo han hecho tan superficial. No sé en qué va a terminar el amor, pero yo creo que si queremos una persona para amar, yo creo que hay que buscar en nuestro entorno
Muchas veces, claro, la fantasía de querer conocer a otras personas nos lleva a meternos a las aplicaciones y al tiqui, 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 ting, tiqui, 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 ting, y así estamos, ¿no? Perdiendo el tiempo. Y parece que luego ya se les hace costumbre estar con uno y con otro y decir, es que no encuentro la persona ideal que me gusta, que llegue a mis expectativas. A lo mejor esa persona que dice eso no llena las expectativas de otra persona. Es complicado. Noqanini llaqtamashishkaymunakuy ancha ch'ampaynikichis manaykichis kay pachapi kunan nirqaykichis kay aplicaciones kay karuwaq yanapi chay chika aplicaciones tiyan maypichis runas tantakunku mask'anku munakuyta nispa chaykuna qhawarikunku llimp'ikunas hinata ukpichis munan qhawarin kay hina k'achamusa piki tiki 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 chaypi waq hina chay horas pasakusanku chay chikllakuspa ichapis chay runa chikllanki chay kikillantaqtas ruwasan pay tiki 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 mayachanchikchu imaynatachus munakuyta manaña yachanchikchu chayraykush hina ruwanchis chantapis nini masq'arakunaykichis tiyan imay chay suyupi o chay llaqtapi imaypichis tiyakunkichis chaypi masq'anaykichis tiyan ichapis qankuna t'ukunkichis ay nuqa waq runa waq llaqtaman munani imarayku astawan k'achito astawan qullqiyuq hina masq'ankichis chayman hinataq wakinman tiki 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 ancha llaki imapichis tukunqa munakuyqa kunan qhawarinallapuña. Se murió el amor que soñé ayer, que creí en su eternidad. Y no fue así, todo terminó y me ves partir. Marcharé tras otro amor. Olvídame, será mejor. ¿Dónde? ¿Dónde? Tras otro amor. Ya no sé qué decir, solamente me duele el corazón porque el amor se está volviendo efímero. Qué pena me da. Yo no tengo buena voz, pero por lo menos canto lo que pienso. Es una canción muy bonita y buena voz de los Carcas, pues, ¿qué más puedo decir? Los Carcas desde los años 1971 hasta la actualidad están vivos, siguen cantando. Ellos nos han representado en el Festival de Yamaha en Tokio, Japón, que han llegado entre los primeros finalistas con la canción Florcita Azul en el año 1984. ¿Qué más les puedo decir de estos artistas que en cada país donde van pues siempre están cantando para toda Sudamérica? En Bolivia, cuando están en Bolivia representan a una ciudad y cuando salen de Bolivia representan toda Sudamérica porque es la música folclórica lo que hacen ellos para todos los hermanos sudamericanos. No ganini llaqta más kay chay takirimuni mani sumaqtapis kaykun kayman lluqsimunchu takirini ayqankunapaq uyarikunaykichis ñatapis waqankichis maninkichis kay hina millayta takirini chantanini kay karkas imaynatachus paykuna llank'anku kay taki un año 1971 qallarirqanku chaymanta pacha kunankama paykuna takiwan tukuy suyusman ririnku paykuna rirqanku kay Japonman 1984 paykuna qhapakurqanku finalistas nisqa kay taki Florcita Azul
qillqarqa Ulises Hermosa chaywan atipakurqanku sumaq takiyta chayman hina llaqtanchispi kasaqtinku paykuna apaykachanku sutinku Chabambamanta chanta llaqtan suyu Boliviaman lluqsiptin apaykachanku suti Boliviamanta astawan karuman lluqsiptin apaykachanku sutin Sudamérica enteropaq chayraykus niykichis kay sumaq takiy runas kunan uyarinallapuña. Olvídame, será mejor. Para que vean, está escrito y debe ser en Japón esto, según las letras, ¿no? Por eso saco esa conclusión. No es que sepa japonés ni nada, no, ya me gustaría, pero ahí, y la gente cómo canta. En Japón, cuando fueron ellos al Festival de Tokio, habían ya japoneses que sabían tocar muy bien los instrumentos andinos. Se presentaron junto con ellos grupos japoneses que vivían ahí pero que tocaban música andina. Aquí en el grupo hay Norte Potosí, Imperial, que es un grupo japonés que es idéntico al Norte Potosí de Bolivia. Están los dos grupos, pueden buscar también aquí en el canal la reacción que hice. Cantan idéntico que Norte Potosí. La vestimenta también. Es muy importante, ¿por qué les digo que Japón casi ha adquirido la cultura andina? Porque saben que desde la bomba, desde la guerra, los japoneses y muchos asiáticos han emigrado no querían emigrar a Sudamérica, querían emigrar a Norteamérica, pero la ruta que hicieron para llegar a Norteamérica era por Sudamérica y ahí algo pasó, no sé qué pasó con los barcos que se quedaron, y ahí entonces se quedaron algunos asiáticos de Japón y China, y ahí desde esos años están ahí en Japón, y yo creo que esas raíces y esas generaciones, yo puedo decir, han sido los que han seguido tocando los instrumentos andinos. Hoy en día hay muchos grupos Japón Andes también que tenemos aquí en el canal y también hay otro grupo no me acuerdo exactamente, pero ya iré subiendo poquito a poco porque tengo como vídeos nuevos, grupos así mezclas de asiáticos, para que ustedes vean que la música andina está en todas partes. Por eso digo que la música no tiene fronteras, no ve si eres blanco, no ve si eres negro, no ve si eres de Norteamérica o de Europa o Asia, no ve eso, no ve, la música se mete al corazón y ya está, como están cantando, así van gritando, eso es muy importante. No ganin ella está más bueno y el sakichi mainatech kai takirisanku, kai runamasinchis Japón nini y maraiku kai khalqasqa kasan japonespi, chayraykus nini chay. Chantapis nini imaynatachus kay runamasinchis karkas rirqanku kay hatun raymi Tokiopi paykuna atipakuq waqarichimurqanku charankus chaypi karqa runamasinchis Japonmanta imaynatachus kay instrumentos andinos waqarichirqa sumaqta chayman hina nuqa apamuni taki runasta Japonmanta imaynatachus sutichakun Norte Potosí Imperial nisqa kay karisan kay canalpi qhawarimunaykichispa karisan Norte Potosí Boliviamanta killanta kikin p'achakunku kikintataq takirinku qhichwapas sumaqta takinku chayta qhawaripunkichisman chayraykus nuqa nini chay maypichus kay Japonpi karqa unay wayk'anakus atipanakus bombas tukuyman chaymanta pacha japonés hamurqanku Sudaméricamanta Norteaméricaman rimunarqanku qhipakurqanku Sudaméricapi mana yachanichu imaraykuchus Perú, Bolivia chaykunas qhiparikurqanku chaymanta pacha kanku japonés asiáticos tiyan llaqtanchispi chaymanta paykunapis rikhurimunkuña kawsaypi Sudaméricapi chayraykus sumaqta paykuna instrumentos andinos waqarichinku kunan qhawarikuna imapichis tukukunqa.
buscas otro amor, olvídame, será mejor. Qué triste. Me da tristeza el amor, la verdad, me da tristeza. Antes qué romántico era oler una rosa, mandar besitos, ahora un emoticón, una florcita, una sonrisa, ¡ay! Nos ponemos así, ¿no? No sé qué ustedes opinan, pero yo ya saben lo que siento expreso. Y como siempre voy a dejar el canal donde estamos viendo este vídeo, porque no es en el canal de los Carcas, para que ustedes vayan a curiosear ese canal, si quieren se suscriben, ya depende de ustedes. No ganin hasta más Sky link saques Sky maypich hawarisan Sky video takan kunaman suscribikuy munakichis chay hawarimoychis chay canal. Chay imagina uyarillasun puñita aquí kunas Sky Carcas man. Kay kama ya allimpachi waq video kama.